federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, es jueves, acá estamos. Hola, Jessy, ¿cómo Hola, Meli. estás? Bien, Qué muy lindo bien. color para alegrar este jueves gris, frío. Ya empezó a salir el sol igual. Ah, muy bien, Un porque poquito. llegamos nosotros. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo te va, Meli? ¿Todo en Jessica? orden? ¿Qué Todo tal? muy bien, Bueno, todo en orden. estamos tratando de saber qué pasa las próximas semanas, cómo se acomoda. Estamos hablando con diputadas, con diputados y viendo a ver cuándo se vuelven a reunir las comisiones. Pero antes de meternos ahí de lleno, nos está llamando Gonza, que está en el móvil con una actividad y nos va a contar todos los detalles, así que vamos ya directo con él a saludarlo. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, buenas tardes. Un abrazo grande para vos, para los compañeros, compañeras en piso. Estamos junto a la diputada Marcela Paso, quien hoy está organizando este evento Héroes Juntos Somos Más Fuertes. Es un reconocimiento para la Fundación de Bomberos Argentinos y los bomberos en general por su trayectoria. Pero bueno, diputada, cuéntenos un poquito en detalle de qué se trata este evento y por qué, el porqué del mismo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que consideramos muy importante poder poner en valor el trabajo, la labor desinteresada y esa entrega permanente que realizan los bomberos y bomberas voluntarios a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer los representantes y la sede de lo que es la Fundación Bomberos Voluntarios de Argentina, que junto con el Consejo Nacional, que nuclea las más de 20 federaciones de bomberos voluntarios que hay en nuestro país, que nuclea a las más de 58.000 personas, hombres y mujeres, que forman parte de todo este sistema y que, bueno, cualquier cosa que digamos respecto de ellos es poco en términos de la valoración que deben recibir de parte de toda nuestra comunidad. Queríamos hacerlo antes, hacia el 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario, pero bueno, las cuestiones de agenda de la casa nos plantearon esta fecha como tentativa, así que consideramos también que todos los días son buenos días para poder homenajearlos y homenajearlas. Qué bueno. Hola, diputada Paso, ¿cómo le va? Melina Flederman la saluda. Hola Melina, ¿cómo estás? Bien, la realidad es que desde hace un tiempo que se vienen reconociendo a distintos trabajadores, ¿no?, que por distintas razones parecieran ser invisibles en esta sociedad, desde los trabajadores populares, los recuperadores de residuos, los bomberos, las enfermeras, los fonoaudiólogos y así tantas otras actividades que este Congreso se fue encargando de, bueno, los asistentes terapéuticos, se fue encargando de reconocer que existen y el valor que tienen. La verdad que sí, es muy importante este reconocimiento y también que trascienda hacia el conocimiento público las distintas labores que desempeña, lo que ya sabemos y que en cada uno de nuestros territorios percibimos en la cotidianidad, sino también los distintos programas que llevan adelante y que tienen que ver con fines educativos, con llegar a las escuelas para prevenir, todo lo que tiene que ver con siniestralidades, lo que tiene que ver con las cuestiones viales y la prevención de siniestros. Bueno, la verdad es que llevan adelante una tarea muy importante, muy desinteresada, con muchísimo esfuerzo, entonces nos pareció muy importante llevar adelante esta acción, poder hacerles el reconocimiento y que ese reconocimiento no sea solamente ese diploma que se van a estar llevando hoy en nombre de cada bombero y bombera voluntario de la República Argentina, sino que también reciban el afecto, el reconocimiento de toda una comunidad que también tiene que aprender de estas instituciones. Cuando se llevan adelante las acciones con estos valores, con estas ganas, con este sacrificio permanente, creo que también es algo que tenemos que ver en espejo y tratar de recrear en nuestra vida cotidiana ese espíritu de solidaridad que está presente en cada una de estas asociaciones. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Martín Natale lo saluda. Diputada, hola, Martín. Bien, una consulta para sacarnos la duda que muchos por ahí tenemos, o la gente quizás también tiene.
Entendemos que hubo una ley hace un tiempo atrás sobre los bomberos voluntarios para que el Estado los financie. ¿Cómo es la situación actual de los bomberos voluntarios? ¿Reciben un financiamiento del Estado? ¿No lo reciben? ¿Son todos ad honorem? ¿Hay algún tipo de apoyo por municipios? ¿Cómo es la situación actual? Bueno, hay una ley nacional que indica que de un pedacito de los seguros de automóviles ellos reciben un aporte. Recuerdo en el año 2018 haber estado en la Plaza del Congreso acompañando a las distintas instituciones cuando esos fondos fueron lamentablemente retenidos. Perdón, pero se me sale el auricular. Fueron indebidamente retenidos y hubo que defenderlos. Por eso es que también me parece que las acciones no tienen que ser solamente en defensa en aquellos momentos en los que se encuentran con esas dificultades, en aquel momento lamentablemente del gobierno de Macri, sino también poner en valor y los avances que han habido también en las normas en el 2021 y con el acompañamiento enorme de quien entonces presidía la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Hubieron avances en lo que tiene que ver con beneficios sociales, beneficios respecto del impuesto al valor agregado, y bueno, todas esas conquistas hay que sostenerlas, hay que defenderlas y hay que reconocer también esa labor a través de acciones concretas como las leyes. Por eso, pero hoy hay un presupuesto nacional destinado para los bomberos. Hoy por hoy, digo. Ellos reciben fondos, pero también, bueno, yo te voy a decir otra cosa. Yo fui intendenta en un distrito y también el compromiso de los distintos, de cada una de las localidades, de cada una de las localías, es importante para estar cerca de todas nuestras instituciones, no solamente de bomberos voluntarios. Y ahí también me parece que es bueno transmitir este valor del trabajo que realizan para que cada una de las jurisdicciones también vaya acompañando estas asociaciones que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, cubriendo más del 85% de todo nuestro territorio nacional, más de 46 millones de argentinos y argentinas beneficiados con su presencia. Así que bueno, hoy vamos a estar manejando esa situación y también el defender que en el futuro ningún derecho les sea arrebatado. ¿Qué tal? Diputada Jessica Calcaño, la saluda. Quería consultarle en qué va a consistir la actividad del día de hoy, si van a brindar algún tipo de testimonio, los distintos bomberos voluntarios que se acerquen, o si va a ser solo una entrega de un diploma, como comentaba recién. Bueno, se va a realizar obviamente la entrega de diploma, pero también van a estar presentes distintos bomberos voluntarios del país que hoy están congregados además alrededor de una actividad que ellos desarrollan y están trabajando desde ayer, me parece, y hasta mañana también alrededor de distintas tareas y proyecciones que tienen hacia el futuro. Va a estar el presidente de la Fundación Bomberos Voluntarios de Argentina, el presidente del Consejo, y que también van a brindar testimonio de la labor que desarrollan. Va a haber un video también que nos muestra parte de lo que es su labor, y van a estar presentes también representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, con quienes articulan ellos directamente desde el Ejecutivo en la cotidianidad. Sí. Y diputada, en este caso en particular, digamos, las historias de estos bomberos, yo me acuerdo algunas, por ejemplo, sobre todo cuando les tocó combatir fuego en zonas rurales y demás, se veían situaciones de mujeres bomberas voluntarias que han amamantado al costado de ese trabajo, o el homenaje triste también que se le rindió a los bomberos que fallecieron en Iron Mountain. O sea, son historias realmente de resiliencia, son muchas veces parejas de bomberos, familias de bomberos. ¿Cuáles de las que usted conoció le gustaría destacar o reconocer en el día de hoy aquí en el Congreso? Bueno, absolutamente cada una de esas historias. Yo no creo que haya una historia que tenga que ser destacada por encima de los demás, porque además te voy a decir otra cosa. Quienes hoy desempeñan su labor todos los días y que, bueno, no han sido víctimas de ningún tipo de tragedia, también creo que es parte de aquella tarea que tenemos que valorar para seguir cuidándolos, para seguir valorando su función, y fundamentalmente, recién pensaba qué importante es cada vez que se acercan a una institución, a una escuela, a los niños. Eso es algo que se transmite en lo inmediato, ese amor hacia el otro, hacia el prójimo, esa solidaridad se transmite cada vez que ellos desarrollan estas actividades o cuentan qué es
es lo que hacen, por eso es que hoy es tan importante transmitir sus acciones, sus actividades, para que de alguna manera también tengamos empatía con esta institución tan importante y también por ahí despertemos el interés de quienes en un futuro quieran también ser bomberos o bomberas voluntarias. Y que cumplieron un rol tan importante durante la pandemia, ¿no? Además de combatir el fuego, han sido seres fundamentales, metiéndose en barrios para dejar bolsones de comida, para dejar mascarillas, para colaborar con los que eran los aislamientos comunitarios, donde ahí sí o sí se necesitaba de la presencia del Estado, y a veces el Estado obviamente lo hacía en apoyo de estos hombres y mujeres. Por eso tan importante reconocer esa también versatilidad, podríamos decir, respecto de las distintas y tan variadas acciones que desarrollan a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Sí. Diputada, más allá de esta actividad, le quiero preguntar, si a usted no le incomoda, ¿qué piensa que va a pasar estos próximos días aquí en el Congreso respecto de las comisiones, del trabajo? Se vienen semanas también muy álgidas porque se viene las PASO dentro de... Cuando ya lo estemos pensando, ya las vamos a tener sobre nuestras narices. ¿Cómo atraviesa esta realidad política a la actividad del Congreso? Bueno, en parte, en algunas cuestiones legislativas ya sabemos que complejiza un poco la posibilidad de la presencia, toda vez que muchos y muchas tenemos que estar territorialmente en nuestros lugares, haciendo honor a la democracia en un proceso electoral también tan importante para los argentinos y argentinas. Pero la verdad es que, para quien no sabe cómo es la mecánica cotidiana, entre diputados y diputadas estamos todavía todo el tiempo insistiendo con nuestros proyectos. Estuve hablando en estos días con el diputado Vara, que preside, ustedes saben, la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONG, para que pronto pueda generar una reunión y podamos hacer la declaración de interés de la labor de Fundación Bomberos Voluntarios de Argentina, pueda salir en esa comisión. O sea, seguimos la agenda con mucho esfuerzo. Esta es una actividad. Vengo de otra actividad que desarrolló el Observatorio de Juventudes junto al diputado Arroyo y que es muy importante. Y muchas veces, chicos, las cosas que se hacen acá también es importante replicarlas en los territorios. La presencia de los políticos, de las políticas, tiene que ser no solamente en el Congreso, tiene que ser en nuestros territorios, llevando estas distintas herramientas que tenemos la posibilidad muchas veces de conseguirlas acá, pero la verdadera utilidad de nuestra acción política tiene que estar también focalizada en los territorios. Entonces, yo no lo veo como un enorme cuco esto de no poder avanzar en algunas cuestiones respecto de comisiones y sesiones. Lo importante es que nuestro tiempo sea útil para nuestra gente. Sí, claro, diputada, completamente. Y este es un ejemplo, ¿no? Porque ¿quiénes, si no son los bomberos, los que cumplen un rol fundamental en cada una de las jurisdicciones? Ustedes, si no conocieran esa realidad, hoy no estarían recogiendo esas historias y además generando este homenaje. Gracias, diputada, por este momentito con nosotros, por esta charla. La agradecemos y la valoramos mucho. Y gracias también, Gonza, por permitirnos hablar con la diputada Paso, ¿eh? A ustedes. Gracias a ustedes, Meli, por el tiempo. Chau, Gonza. Hasta dentro de un ratito, entonces. Bueno, algo de lo que dice ahí la diputada es interesante porque ayer hablábamos, incluso ya que mencionaba el diputado Arroyo, ese trabajo territorial que hace es el que puede reinstalar determinados temas en la agenda. Ni que hablar, el más importante creo que por este minuto es el tema de alquileres, que quedó ahí claro, pendiente de tratarse en la sesión, y que eso claramente es un tema que surge de lo que las distintas ciudades, localidades y provincias les acercan a los diputados. Pero hablando, no sé si puntualmente esta actividad de Juventudes de Arroyo tiene que ver con esto, pero ayer nos contaba sobre este proyecto de poder acompañar a las infancias en situación de duelo. Creo que sí, que debe estar relacionada esa actividad que tiene que ver con dice que es un proyecto que surge porque justamente en esta recorrida que hace Arroyo por el interior, por la provincia de Buenos Aires y por los distintos barrios, le acercaron de una fundación esta inquietud de, bueno, cómo acompañar a los chicos que están pasando por una situación dramática y que muchas veces los docentes no están lo suficientemente preparados o capacitados para esto. Sí, hay de hecho muchos proyectos también, ¿no?, que tienen participación de organizaciones de la sociedad civil,
de distintos colectivos, muchos de los de salud, por ejemplo, de discapacidad también, que se han aprobado en el último tiempo. Tienen la ley de cuidados, tuvimos la semana pasada la comisión que avanzó con el debate sobre ampliar las licencias parentales y participaron tanto de organizaciones sindicales, de la CGT y de camioneros, de la CTA y de camioneros, y también de la cámaras empresarias de la UIA y de representación de las pymes también vinieron para dar su visión. Difícil que haya sesión de acá a las PASO. Esto no es una apreciación, sino información. La gente del mismo bloque oficialista está planteando que es muy difícil llegar a sesionar de aquí a las PASO. Ya hubo una sesión, le costó bastante al oficialismo lograr esta sesión en términos de acuerdos. Quedó pendiente lo que vos decías del tema de alquileres, Meli, y seguramente esto va a ser un caballito de batalla de la oposición para ver si hay una nueva sesión, llevar este tema, con lo cual hoy las autoridades del bloque oficialista están diciendo que es muy difícil en este clima de campaña que haya sesión hasta después de las PASO, ¿no? Claro, lo de alquileres tiene fecha, igual le pusieron en la última sesión el 23 de agosto, que es un pedido que... Pospaso. Claro, pospaso, y lo solicitaron, lo firman el pedido de esta sesión de Juntos por el Cambio, Bloque de Milei, La Libertad Avanza, también Interbloque Federal y también Provincias Unidas, que si uno junta todo eso, o sea, tienen para llegar al quórum 134, o sea, si se mantienen todos los de esos interbloques, serían alrededor de 134, porque bueno, Esper también, cuenta ahora como parte de Juntos por el Cambio. Claro, pero siempre estamos hablando posterior a las PASO. Posterior a las PASO, sí. Vamos a ir, si les parece bien, con nuestro próximo invitado, y claramente es un referente para poder hablar de todos estos temas. Nos vamos a la provincia de Tucumán. Diputado Agustín Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Melina. Un saludo a toda la gente que está ahí en la mesa. Muchas gracias, diputado. Bueno, estábamos hablando de lo que sucedió en la última sesión especial y cómo quedó planteado y hasta fechado el tema de alquileres. Así es, más bien un emplazamiento para tratar la ley de alquileres el día 23 de agosto y todos los firmantes, como bien decían la gente del panel, se juntarían los votos necesarios o tendría la oposición, los votos necesarios para que esto sea tratado en el recinto el día 23. Lo que uno espera, anhela y cree que en estas semanas que restan hasta la fecha 23, con paso de por medio el día 13, se puedan llegar a distintos acuerdos para que sea una ley o un tratamiento lo más amplio consensuada en ese aspecto, para que esto pueda ser tratado así, ¿no? Así que veremos si eso se puede lograr en las distintas comisiones y en los trabajos que van a realizar cada uno de nosotros, los diputados. Y diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Jessica Calcaño lo saluda. ¿Cuál sería su posición respecto al debate de alquileres? Porque bueno, por un lado, sabemos que desde el año pasado hay dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, con bastantes diferencias, y por otro lado, en la última sesión se planteó tratar sobre tablas la derogación directamente de la ley, o sea, ¿por dónde creería que podrían llegar acuerdos, por lo menos desde el Frente de Todos, con el resto de los bloques para tratar sobre la ley de alquileres? Porque hay distintas formas y distintas propuestas. Sí, en ese sentido, Jessica, sabemos, que después de escuchar a muchas de las partes intervinientes en ese sector, se emitieron esos dos dictámenes que tienen las diferencias entre sí. Veremos si esos dictámenes pueden ser consensuados. Situación compleja veo en este momento esa situación, Jessica, no tan solo en los puntos medulares de la situación, sino en un año político, porque esto fue tratado en la última sesión y más que nada,
fue utilizado para decir que nosotros no queríamos tratar la ley de alquileres de por sí, sacando un rédito político en esa situación cuando la misma no había sido ni introducida, digamos, en el orden del día a tratar en esa fecha. Pero es necesario que se le dé un corte y una solución a todo esto, y espero que el día 23 esos dos dictámenes puedan ser pulidos y consensuados entre las partes. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Diputado, el Poder Ejecutivo sigue girando proyectos de ley aquí a la Cámara de Diputados, al Senado. Y la pregunta concreta, porque estamos hablando de un listado importante de proyectos de ley, incluso algunos de un peso económico muy fuerte también para lo que hace a la gestión del Gobierno Nacional, como puede ser el proyecto de ley de blanqueos, el proyecto de promoción de gas natural licuado, el tema de agroindustria, hidrógeno verde, por poner algunos de los grandes temas que han sido girados por el Poder Ejecutivo, anunciados con bombos y platillos desde la Casa Rosada, y resulta que acá entran en una especie de agujero negro en el Congreso y con dificultades para llevarse al recinto. La pregunta es, ¿usted ve posibilidades de que entre esa ventana que hay entre las PASO, digamos, y las generales, pueda llegar a existir algún tratamiento de estos proyectos de ley, o directamente son proyectos de ley que van a quedar ahí en el tintero para el próximo gobierno, para la próxima gestión, sea cual fuere el color político? Yo creo, Martín, que es necesario que varios de esos proyectos sean tratados antes y, digamos, posterior al tema de la PASO y antes de un cambio de gobierno de cualquier sea. Y creo que es el Congreso que tiene que tratar esos temas, porque son temas verdaderamente importantes para la República Argentina en sí, que hacen a la agenda económica y que vamos teniendo, digamos, más reserva y más fondos para poder afrontar las situaciones que se vienen, cualquiera sea el gobierno que venga, Martín, en este contexto. Hemos visto cómo el tema del gasoducto, producto, digamos, de una ley, se ha podido financiar en parte con esos recursos. Lo mismo creemos que va a ocurrir con esta ley de blanqueo. Es decir, independientemente de cuál sea el partido que resulte ganadores en las elecciones, va a necesitar las herramientas y estas leyes. O sea, en esa dificultad, sí, disculpa, Martín. No, está bien, termine, así le hago una repregunta de lo que viene diciendo. O sea, perfecto. En ese contexto sabemos que es difícil juntar el quórum, pero creo que si tenemos una mirada a largo plazo en esta Argentina, son leyes que necesitamos y tendremos que hacer los esfuerzos necesarios para poder juntar las voluntades y enmarcarlo dentro de lo que la Argentina necesita y no de lo que necesita un partido político en sí. Bueno, y justamente le preguntaba, dentro de lo que la Argentina necesita, en este momento están negociando el gobierno con el FMI un nuevo acuerdo, o la redefinición del acuerdo, mejor dicho, en su último tramo. La pregunta es, porque tenemos muchas dudas, hay un sector de la biblioteca que dice que sí, otro que no, si este eventual acuerdo que se vaya a firmar, se vaya a llevar adelante en Washington por parte del Gobierno Nacional, ¿necesita ser refrendado por el Congreso o directamente no hace falta que pase por aquí, por el Congreso? En mi postura, ¿no, Martín? Yo creo que este tipo de leyes tiene que ser refrendado por el Congreso, porque si no, ya hemos visto cómo anteriormente un acuerdo tan significativo, tan importante y que nos ha condicionado evidentemente el crecimiento de la Argentina y que hoy es parte de la refinanciación que estamos teniendo con el FMI y de las consecuencias que estamos teniendo económicas en este sector, no ha pasado por el Congreso y tuvo las consecuencias que estamos viendo en este momento. Esto es
independientemente de que uno pueda ser oficialista en este momento, mañana oposición, pero creo necesariamente que este tipo de acuerdos tan grandes y tan significativos que hace a la vida cotidiana de todos los argentinos en cuanto a alimentos, en cuanto a nuestra economía en sí, a nuestra educación, a obras de infraestructura por el país, tiene que pasar por el Congreso y tener allí la tarea legislativa que nos compete. Diputado, le quiero preguntar a propósito de las comisiones que usted integra, por ejemplo, usted entre otras comisiones integra la de Obras Públicas, ¿qué valor tiene para nuestro país la aprobación del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner? ¿Qué importancia tiene esa obra precisamente? Y en tema justamente de energía, ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y de otros acuerdos, y de acuerdos que tienen que pasar por el Congreso, ¿cómo se imagina que se va a dar una transición en materia de energías renovables o en materia de energías más limpias, habida cuenta de lo que supone tener a Vaca Muerta? Sí, digamos, que es parte de la pregunta que también hacía Martín Melina en este sentido de el GNL para poder vender y poder sacar del país este tema de reserva. Nosotros en el tema de la obra pública hemos visto cómo los aumentos de precio a distintas obras pautadas por distintos montos cuando llegan a la provincia no tienen, se necesita reacondicionar los precios. Estamos diciendo con los indicadores económicos que si logramos parte de esta soberanía energética a través del tema del gasoducto, serían más de 4.000 millones de dólares que podríamos ahorrar en el tema de divisa. Y es eso lo que necesitamos para el tema de proseguir con la obra pública en todas las provincias. Si dejamos el tema de importar gas de distintos sectores, teníamos el remanente de esta situación. Y en eso también tiene que ver el tema del gas licuado, digamos, en esta situación para poder seguir con las exportaciones. Si no, todas las obras que tenemos en ejecución en el interior y en muchas de las provincias, nos veremos afectadas en el envío y en el giro de fondos, y con esto afectará el tema de la mano de obra y de la obra pública y de la gente que en este momento, digamos, se está empleando en el tema de la obra pública, ¿no? Sí. Aviso mientras tanto, mientras conversamos con el diputado Agustín Fernández, que su imagen va y viene por una cuestión de estabilidad de la señal. Igual siempre lo estamos escuchando bien, lo estamos recibiendo bien, pero la imagen es un poco fluctuante. Nada, para que se sepa. Usted también forma parte de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Yo le quería preguntar, para usted, digamos, que se empiece a trabajar con la población que es deudora de créditos UBA, ¿puede ser también una manera de, porque algunos decían que estaba relacionado, de mejorar o aliviar la situación de la oferta de casas puestas en alquiler? ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? Generalmente todos los temas están relacionados entre sí, aparte en el tema de la construcción de vivienda. Tengamos en cuenta que en este periodo, en este gobierno, se van haciendo más de 140.000 viviendas y entregando en esta situación. En el caso particular, digamos, de Tucumán, nosotros teníamos barrios como ser el Manantiales, que estaban absolutamente parados y fueron reactivados, puestas en valores esas casas, que muchas de ellas estaban siendo saqueadas ya porque se había parado el tema de la inversión en momentos anteriores, y ahora se reflotó toda esa situación. Pero en el tema de la vivienda, que es un gran
dinamizador del tema de la economía y de la mano de obra, sino de esto dan testimonio la gente de la UOCRA, con la gran cantidad de gente que ingresa para construir una vivienda. Tiene que haber otros tipos de créditos, no tan solo, digamos, para el tema de este tipo de viviendas, sino para que puedan construir a precios diferenciales y a otros tipos de precios, para que podamos dinamizar toda la economía. Debería haber partidas necesarias para esta situación, y tiene que ver con todo lo que hablamos, digamos. O sea, si estamos en un país que nos faltan reservas, que no tenemos distintas situaciones, es ver cuáles son las prioridades, por dónde se empieza, y son los distintos temas que este Congreso debe tratar, debe llevar adelante, digamos, una agenda en este sentido, en esa ventana que bien decía Martín, que va después de las pasos hasta el cambio de mando del gobierno, o de las elecciones generales que se van a realizar, para que podamos sacar todos los temas de importancia que nos den un importante colchón económico para pasar la coyuntura en donde estamos, y que muchas de estas obras se puedan llevar adelante, porque si no vamos a tener las dificultades por las cuales estamos atravesando, ¿no? Uh-huh. Y, diputado, quería llevarlo a la Comisión de Juicio Político, que si bien no la integra, usted ha hecho ha presentado un proyecto pidiendo el juicio político al presidente de la Corte Suprema, porque en estos momentos se está discutiendo, abordando el tema de la coparticipación, que bueno, muchas provincias, como la de Tucumán, se han manifestado cómo se vieron perjudicadas por esta decisión de la Corte de fijar un porcentaje para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sabemos que va a ir, se formalizó que va a ir Silvio Robles a la próxima audiencia testimonial el 1 de agosto, y Marcelo D'Alessandro. ¿Qué le gustaría preguntarles en su caso, como diputado que representa a la provincia de Tucumán? ¿Qué le gustaría preguntarle si tuviese que hacer una pregunta ahí el próximo 1 de agosto en la comisión? Sí, evidentemente en ese sentido es contra todos los integrantes de la Suprema Corte, que habíamos visto, digamos, su accionar en de distintas formas, y están saliendo a luz muchos de esos casos y de ese accionar que hacíamos mención cuando elevamos, digamos, el tema a juicio político. Y en el caso puntual de Robles y de Alessandro, tenemos ya muestras claras y evidentes, y eso lo va dando el juicio político del accionar conjunto entre ellos, entre un secretario privado de un juez de la Nación y el secretario, digamos, del jefe del gobierno de la ciudad, para que saquen con corte y confección, digamos, a juicios o distintas resoluciones a medida, en donde vemos distintos WhatsApp donde se jactan de esa situación. Son estos los temas que había que visibilizar, independientemente si tengamos números o no cuando este tema lleve al Congreso, pero había... Ay, justo ahí se interrumpió la comunicación con el diputado Fernández, porque la señal estaba, lo decíamos, un poco inestable, pero bueno, yo justamente estaba mirando para abajo porque estaba repasando, porque él presentó 2 expedientes para promover juicio político contra Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, en los 2 expedientes por presunto mal desempeño en las funciones de los jueces, y bueno, estaba diciendo, independientemente de que esto después termine traduciéndose en la posibilidad concreta, ¿no?, de iniciarle juicio, porque claro, recordemos que la Cámara de Diputados actúa como una cámara acusatoria, y después, bueno, es sabido que por ahí esto en términos reales no puede prosperar, más allá de todo el trabajo que se está volcando, pero de todos modos es un trabajo que pone ahí, desde el punto de vista del Frente de Todos, digamos,
un trabajo que pone en evidencia, ellos, ¿no? Con su investigación y con la cantidad de pruebas que han presentado hasta aquí, ponen en evidencia que hay distintas razones para motivar o iniciar un juicio político, más allá del de la coparticipación, que es el que pide Alberto Fernández, pero está el tema de la obra social o el desmanejo de la obra social, el tema de el expediente del 2x1, del fallo Muiña. Es interesante otra de las cuestiones que decía el diputado Fernández, este tema del debate en el Congreso del acuerdo con el FMI, porque, atentos con esto, porque hay un sector del oficialismo que dice que no debería pasar por el Congreso este acuerdo que está cerrando el gobierno nacional con el FMI, porque es como una reactualización o es parte del acuerdo que ya fue aprobado por el Congreso en su momento y que ahora se reactualiza o se redefine. Con lo cual eso no tendría... Pero hay diputados como lo que acaba de decir el propio Fernández que sí, que dicen que es parte de un nuevo acuerdo, con lo cual necesita ratificación parlamentaria. Que también recordemos que en el último viaje que hace Sergio Massa a China, también en ese momento hay un grupo de diputados y diputadas que dice, bueno, queremos conocer los detalles, queremos que vengan, que pasen por aquí, porque aquí no se entiende para algunos diputados porque esto tendría que pasar por nuestras espaldas. Al contrario, nosotros tenemos que entender qué es lo que se está saliendo a acordar. El acuerdo con China. Con China. Recordemos que es el acuerdo... Y si hay un nuevo acuerdo que se rubrica con el Fondo Monetario, lo mismo. Eso es lo que algunos diputados y diputadas están reclamando. Sí, en el caso de China son dos acuerdos, uno que tiene que ver con el giro de swaps o el financiamiento, digamos, de carácter financiero con la Argentina. El otro es el acuerdo de la Ruta de la Seda, que es un acuerdo de proyectos de infraestructura que entre ellos contempla, bueno, entre muchos otros, la construcción de represas, eventualmente una construcción de una central eléctrica, una central nuclear. Bueno, distintos esos programas. acuerdos, como bien vos decís, Meli, deberían pasar por ratificación parlamentaria o por lo menos ser conocidos, porque hay muchos temas que comprometen a los próximos gobiernos, ¿no? Le agradecemos y lo saludamos formalmente al diputado Agustín Fernández, que estaba ahí en la provincia de Tucumán, a donde ya anticipábamos la señal lamentablemente no era lo suficientemente estable y de hecho la comunicación se interrumpió, pero bueno, para ser prolijos y cerrar la entrevista con él, además porque ha tenido mucho tiempo disponible para charlar con nosotros, así que bueno, le agradecemos y lo saludamos porque hemos intentado pero no se ha podido restablecer la comunicación. Jessica Calcaño nos va a hablar de otro tema. Hoy de hecho hay una movilización, la CGT reunida, la cuestión del Consejo del Salario y el tema ahí también de fondo que es ¿qué va a pasar con la manera en la que hoy por hoy estamos trabajando y si hay que ir hacia una reforma laboral y si hay que ir hacia una reducción de la jornada laboral? Así es, Meli, es un debate, la reforma laboral que está en la campaña, pasa que está en distintos sentidos, ¿no? Claro, hay un sentido más de quitar derechos y un sentido de ampliar derechos. Y trajimos este tema, Meli, porque la semana pasada se reunió en plenario de comisiones la de legislación laboral y la de mujeres y diversidad para tratar el tema de la ampliación de licencias parentales, pero allí Vanessa Siley anunció que iban a proponer que, ayer se reunían asesores, iban a proponer que se empiece a tratar los distintos proyectos que tienen que ver con las propuestas de reducir la jornada laboral. Hay por lo menos 6 proyectos del Frente de Todos, hay presentados por Yasky, por Eduardo Valdés, por Ormachea y Palazzo, que son del sindicato bancario, del Frente de Izquierda y también del socialista Esteves, que integra el interbloque federal. Vamos, si querés, a la siguiente placa para ver primero de dónde partimos, ¿no? Porque, digamos, es una legislación bastante antigua. Vamos a la siguiente placa. Para ver un poco el motivo, ¿no?, de por qué se está planteando este debate ahora. Desde 1929, es decir, hace casi un siglo que la jornada está establecida en la ley número 11.544, que allí establece algunos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es que la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 semanales. Esto quiere decir que el máximo es de
6 días de 8 horas. Es decir, cualquier persona puede trabajar con un máximo de lunes a sábados, 8 horas cada día. Acá no están comprendidos en esta ley, que tienen sus normas específicas, todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario y también el servicio doméstico. Y tampoco están incluidos los establecimientos en que trabajan solamente miembros de la familia, del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. Y lo que aclara esta ley, que repetimos de 1929, es que esto se trata de una limitación máxima, no es que los distintos convenios pueden tener jornadas menores a esas, ¿no? Este es el máximo legal. Vamos a ver la siguiente placa para ver las propuestas, porque varían las distintas propuestas. En primer lugar tenemos el de Hugo Yasky, del Frente de Todos, que propone reducirla a 8 horas diarias o 40 semanales. Esto implicaría básicamente reducir el máximo legal a un día entero. O sea, en vez de ser 6 días por 8 horas, serían 5 días por 8 horas. Por otro lado, Enrique Esteves, Claudia Ormache y Sergio Palazzo proponen 6 horas diarias o 36 semanales. Esto implicaría, por ejemplo, que sean 6 días de 6 horas, ¿sí? Serían 2 horas menos cada día. Y en el caso del Frente de Izquierda de Miriam Bregman y también el de Eduardo Valdés del Frente de Todos, proponen 6 horas diarias o 30 semanales, que serían 5 días a la semana, 6 horas como máximo legal. Bueno, en los distintos proyectos vale la pena aclarar que todos muestran que Argentina es uno de los países, incluso América Latina, con la jornada laboral máxima más alta. Con lo cual sería un avance y una actualización importante. En todos los casos, los proyectos aclaran que la reducción de la jornada va a ser sin rebaja salarial. Es que no bajarían los salarios, sino que se mantendrían igual trabajando menos horas y después, por supuesto, las actualizaciones que se hagan por los convenios colectivos de trabajo. Y en algunos casos también modifican la jornada de trabajo nocturna, que también está establecida en esa ley de la que hablábamos de 1929. Hoy la jornada de trabajo nocturna es un máximo de 7 horas y la mayoría de los proyectos plantean rebajarla a no más de 5 horas diarias, en el caso del trabajo nocturno. Vamos a la siguiente placa, creo que ya podemos ir viendo algunos. Traté de resumir algunos de los fundamentos, algunos por supuesto se repiten en los distintos proyectos, sobre todo el hecho de que ha aumentado mucho la tecnología durante casi un siglo y que eso no implicó hacer ninguna modificación en la jornada de trabajo, es decir, que con menos trabajo se podría producir lo mismo y eso no implicó un cambio en la legislación, con lo cual es uno de los fundamentos de por qué traer este debate. En el caso de Hugo Yasky, del Frente de Todos, plantea que su propuesta tiene que ver con adoptar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que plantea que la semana debería ser de 40 horas, es decir, Argentina hoy en día está por encima de lo que recomienda esa organización internacional, y también plantea que se implicaría mejora en las condiciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores, y también que sería beneficioso para el sector empleador porque aumentaría la productividad y la rentabilidad empresaria. Esto es parte de un debate que muchos estudios indican que trabajando menos horas es más eficiente, ¿no? Eso es un poco lo que plantea el proyecto de Hugo Yasky. Vamos al siguiente para ver el de Esteves, que plantea algunos fundamentos, o sea, algunos parecidos y otros que incorpora distintos que me parecía interesante poner para la discusión. Uno es, por supuesto, la mejora en la salud pública, ¿no? Porque reducir la jornada laboral, sobre todo en los trabajos fabriles, mecánicos, implicaría reducir los accidentes laborales. O sea, cuando uno está más descansado y todo, tiene menos riesgo a tener ese tipo de accidentes. Después, por otro lado, plantea también sobre las tareas de cuidado, que reducir la jornada también implicaría un reparto más equitativo de las tareas domésticas que en general quedan a cargo de las mujeres. Y después plantea un argumento ambiental también. Dice que sería un beneficio al medio ambiente porque van a disminuir los desplazamientos permanentes de toda la población hacia y desde sus centros de trabajo y los contaminantes vinculados al transporte. Esto no lo entiendo mucho, esto último, porque también si vos generás, mayor flujo de personas en una misma... yo no lo entiendo, por ahí ustedes sí me lo pueden explicar. Si vos generás
porque tenés más turnos o porque tenés que achicar la jornada laboral y tenés que igualmente cubrir una determinada producción, ese movimiento de personas lo tenés. Sí, ahí yo creo que tiene que ver, o sea, hay una parte que es que vos podés reducir la jornada para que sea un día menos. O sea, por ejemplo, que se trabaja un día menos a la semana, que sea de lunes a viernes, suponete. Bueno, eso sería un día menos donde estaría esta movilidad que se podría disminuir. Y por otro lado, bueno, ya que estamos hablando de todo lo del GNL y todo, uno de los debates es también promover mucho más el transporte público por encima del uso individual. Eso es otro, digamos, no sé si lo plantea específicamente así el diputado Esteves, pero digo, sí es parte de la discusión de cómo disminuir la contaminación por el lado del uso de los automóviles, o sea, que se reduzca el uso individual y que aumente el del transporte público. Es cierto. Más allá, sí. No, estoy pensando solamente una cosa que es un poco lo que pasaba con la pandemia, digamos, si vos tenés mayor, no sé si está bien dicha la palabra, pero sí, voy a decir así, tenés mayor rotación de trabajadores, no tenés acumuladas determinadas personas en determinados horarios, los tenés repartidos en una mayor amplitud de horas, entonces tenés una forma más, un uso más inteligente del transporte. Entiendo, menos colapso en las calles, la gente puede usar otro tipo de movilidad, no sé, me imagino. Bueno, pero a ver, no sé, porque según, a ver, todo esto también tiene que ver, y todo esto está refrendado de alguna manera por la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, ¿no? Que en su momento habló de este tema, está avalando, por supuesto, esta idea. Tengo entendido que está más cerca de la postura de Yasky que del resto de los proyectos, pero no hay un proyecto de ley como se esperaba en algún momento del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, no. El Poder Ejecutivo dijo, bueno, que empiece el debate en el Congreso, nosotros respaldamos este debate, pero sí, conceptualmente, lo que planteó la ministra de Trabajo, Olmos, es que la idea de reducción laboral implique al mismo tiempo una incorporación de trabajadores al mercado laboral por aquellos trabajadores que van a reducir sus horas, ¿se entiende? Es decir, no va a haber menos cantidad de gente en las calles. No, los tenés repartidos. Sí, pero tampoco, porque si vos reducís la hora laboral, esa franja horaria que no ocupa el trabajador, la ocupa otro trabajador. Ajá, claro, pero lo que yo digo es... Por lo menos eso estaba pensado así, tal como lo manifestó en su momento la ministra de Trabajo en una reunión que hubo hace más de un mes con la CGT, después de refrendar estas ideas con la OIT, porque esto viene, tengamos en cuenta que no es una idea descolocada de la Argentina. Hay otros países en el mundo que están llevando adelante y han llevado adelante este tipo de políticas, con lo cual Argentina se sumaría a esta idea. El mensaje sería entonces que al reducir horas de trabajo se crean nuevos puestos de trabajo. Por lo menos eso en lo conceptual y en lo ideal que plantea el ministro de Trabajo. No sé si me equivoco, por lo menos esto es un poco la idea. En el caso de Yasky no plantea, por ejemplo, el tema del reparto de las horas liberadas. En el caso de Valdés sí lo plantea, al igual que en el del Frente de Izquierda. O sea, ahí hay que ver. Por ejemplo, ahora vamos, si quieren, a la siguiente placa para ver el del Frente de Izquierda, que tiene algunas cosas distintivas, que uno que es que la implementación se haga escalonada y hace énfasis en esto que decía Martín, el reparto de las horas liberadas. ¿Esto qué quiere decir escalonado? Que propone arrancar con las 12.000 empresas más grandes para aplicarlo, y el cálculo que hacen en el proyecto es que eso, la reducción de la jornada a 5 días, 6 horas, generaría 1 millón de puestos de trabajo nuevos con derechos, ¿no? Porque justamente otro de los fundamentos es que, en este caso, el Frente de Izquierda es que está orientado a mejorar la vida de las mayorías, dicen, y que las y los jóvenes no estén condenados a la desocupación o a trabajar precariamente sin ningún derecho. Es decir, lo enfocan desde atacar el problema de la desocupación y también del trabajo precario informal, que ha crecido mucho en nuestro país. Más del 40% está en esa situación, sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin aportes, el gobierno nacional no lo tenía cuantificado, es decir, en 1 millón de puestos de trabajo. Tenía entendido que sí existe la posibilidad de... también tiene que darse un acuerdo con los empresarios. A ver, esto también es importante decirlo, ¿no? Porque los empresarios, al incorporar nuevos trabajadores, tienen que tener nueva carga social. Había
una idea también del Ministerio de Trabajo de complementar esa ayuda, esa carga social con una ayuda del Estado. Es decir, acá sí se está creando nuevos puestos de trabajo que son trabajos formales. Hace falta, por supuesto, cubrirlos en términos de seguridad social. Claro. Con lo cual ahí también el Ministerio de Trabajo estaba evaluando esa posibilidad. No, y a todo esto hay que ver cómo... Uy, me estoy manchando toda. No estaba cuantificado, digo, la cantidad de trabajadores que se incorporarían con esta modificación legal, pero sí está conceptualmente la idea de que se quieren generar nuevos puestos de trabajo al reducir horas laborales. A todo esto, iba a decir, hay una fuerte incidencia de la tecnología, ¿no? Con una modalidad de trabajo completamente distinto que se aceleró durante el tiempo de la pandemia, donde el trabajo se convirtió más que en cumplir cantidad de horas, sino en cumplir determinados objetivos y donde uno puede trabajar, digamos, de igual o mejor manera, incluso de manera más eficiente a veces desde su propia casa. Esto también necesariamente nos obliga a pensar cómo tienen que ser esos contratos de trabajo, cómo tienen que ser esas situaciones y en tal caso cómo debe el mercado productivo, los sindicatos, las patronales adaptarse a esta manera nueva en la que todos nos encontramos, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas, el uso del transporte es distinto, la circulación por las ciudades es diferente, los objetivos están puestos en otro lugar y también desde ya que hay un conjunto de trabajadores que cada vez están más informalizados, trabajando con distintos dispositivos. Al margen de todos estos acuerdos o todos estos debates, ¿no? Y muchos otros que trabajan horas extras porque no llegan con el sueldo, entonces también trabajan por demás o tienen 2, 3 trabajos. Pluriempleados, claro, es como el nuevo fenómeno, ¿no? Hay como realidades muy opuestas y que uno las ve y dice, bueno, esto es un poco irracional, ¿no? Y después hay un argumento, creo que tanto lo que tiene que ver con el disfrute y el ocio, o sea, es parte de los argumentos que muchos de los proyectos plantean, pero también en cuanto a la salud, ¿no? Porque, o sea, bueno, hay mucho debate sobre el problema de la salud mental, del estrés, todo, digo, tiene que ver también con o la falta de perspectiva de no poder conseguir un trabajo con derechos o de estar todo el día trabajando y no tener tiempo para hacer ninguna otra cosa. Ahí hay dos cosas que vos traes y yo creo que indefectiblemente van a tener que terminar siendo trabajadas o repensadas en el Congreso. Esto que vos decís, que traes del estrés y de la sensación de depresión asociada al fenómeno del burnout. El burnout es una terminología que, digamos, traducido significa la cabeza quemada, que está directamente relacionado con esta manera en la que hoy nos vinculamos con el trabajo y la cantidad de horas que estamos expuestos al trabajo y frente a la demanda de ese otro, ¿no? Por eso se inventaron los bots, para que las personas tuvieran el menor contacto con otras personas enojadas. Te atiende un robot porque los primeros que estaban en contacto con ese que llamaba enojado con un servicio que no se cumplía, era otro ser humano que estaba cumpliendo un horario de trabajo y que terminaba real quemado. O sea, por eso se llama el burnout. Y esto es algo que en algún momento va a tener que trabajarse acá porque estamos en una situación como muy híbrida respecto a este nuevo mundo moderno que está adoptando nuevas formas de trabajar. Con una lógica también muy del siglo pasado, ¿no? Donde todos estamos alocados y todos vamos por la ciudad como en una locura permanente y por otra parte te venden el mindfulness y el conectarte con vos y el mundo no te permite prácticamente conectarte con vos. Estamos hablando de un universo que hoy en la Argentina es minoritario, es decir, el trabajador formal. Claro. El trabajador informal es el mayor presente en la Argentina. La inestabilidad. Casi un 60% exactamente. Al gobierno nacional le cuesta generar esta formalidad laboral. Hubo una reciente resolución del Ministerio de Trabajo donde instó a las pymes, básicamente 3 millones de trabajadores de las pymes, a pasarse, a instar a las empresas a que los formalicen. Hay más de 3 millones de trabajadores en pymes que están totalmente en negro y el gobierno nacional le cuesta mucho este pasaje. Incluso esa resolución que plantea el Ministerio de Trabajo lo que establece es que el Estado se hace cargo durante 3 años de la seguridad social, es decir, la cobertura
de estos trabajadores. Que vos pensás también y aún que así le cuesta. Hay una población inmensa de personas que no pueden tomarse vacaciones, no pueden tener derecho a la desconexión, que es un derecho que fue aprobado por este Congreso, porque ahí donde te desconectás, dejas de facturar. Cuando tenés un paro de colectivos, que fue lo que pasó, tenías un montón de personas, micrófono que ponías, un montón de personas que decían, es que si no voy a trabajar, no tengo que llevar a mi casa, porque hay mucho que es cuentapropista, que está por el día, que informal. Claro, que si no va a laburar, que si no se traslada, si no llega a su lugar de laburo, o lo despiden o contratan a otro. O sea, estamos en un momento también donde 4 de cada 10 son informales. Sí. 4 de cada 10, o sea, el 40% de la población económicamente activa. O más, te diría. O más. Está en una situación de informalidad. Entonces, todo este debate también tiene que poner, digamos, sobre la balanza o sobre la mesa este contexto tan complejo, a donde es cierto que hay más empleo, pero es cierto que también hay más pobres, y es cierto que hay muchas personas que están completamente al margen del sistema. Totalmente. El salario mínimo vital y móvil está muy por debajo de la canasta básica, entonces bueno, todo esto presiona también, por eso la gente va por 2, 3 trabajos, por eso la quinta guardia médica tiene que estar exceptuada de ganancias, o sea, porque trabajan sin respiro los médicos, los docentes, los enfermeros. Bueno, pausa y en un ratito seguimos charlando de todos estos temas aquí en la pantalla de TV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal, o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. De noticias parlamentarias. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad.
había un proyecto que nos llamó la atención y entonces lo destacamos acá. Entre esos proyectos, este sí se iba a analizar y se va a analizar en la próxima reunión de Desarrollo Humano, que es un proyecto de la diputada Estela Hernández relacionado con los delitos de abuso sexual, lo que comentabas, abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, claramente fue muy importante lo que sucedió en la última reunión de la Comisión de Juicio Político, donde estuvieron presentes representantes de las provincias y también estuvo Silvina Batakis, que era secretaria de las provincias del Ministerio del Interior, y allí se debatieron distintas cuestiones sobre si ese fallo, concretamente el de la coparticipación, fue el resultado de algún tipo de connivencia, presión, acuerdo político y todo esto. Va a ser interesante qué es lo que pasa de ahora en más, ¿no? Cuando finalmente aparezca en esa sala con una transmisión en directo Silvio Robles. ¿Qué va a pasar en ese momento? Qué momento, ¿no? Pero va a haber que esperar, como cuando se te termina la temporada de una serie, va a haber que esperar hasta agosto, que no falta tanto. No falta tanto. Sí. ¿Esperás esta serie? Sí, sí. Ah, bueno, está bien. No, sí, porque... Tanto como House of Cards. Muy mencionado, aparte, Silvio Robles, a lo largo de todo el proceso que ya desde febrero que inició. Y no puede negarse, ¿verdad? ¿O sí puede negarse? No puede negarse. En el caso de Robles, no. En el caso de los jueces citados, no tienen obligación a venir. Claro,
pueden mandar un escrito, digamos, ¿no? No en el caso de Robles, ¿no? Que es un empleado. A ver, sí, como muchos secretarios letrados, sí, como Tonón, como que participaron, Marchi, claro, de las vocalías vinieron todos, digamos. Él Ahora, es que yendo al tendría punto que de venir. Batakis, me parece interesante lo que planteas vos, Meli, porque Batakis, como secretaria de las provincias, ¿no? En el Ministerio del Interior durante el año pasado, ella plantea, bueno, que fue en el periodo en que se da este fallo de la Corte, ella lo que plantea, bueno, es que la Corte no tenía toda la información completa, bueno, hay una serie de acusaciones a la Corte porque favorece a determinadas provincias y otras no, pero me parece, más allá de eso, podemos entrar en detalles ahora de eso, lo que hay que plantear claramente antes de entrar en eso es que aquí el Congreso está en falta, y esto tiene que ver porque desde la reforma constitucional en el 94 el Congreso debería haber aprobado una ley nueva de coparticipación federal de impuestos. El artículo transitorio le dio la potestad a los legisladores porque los convencionales en Santa Fe no se pudieron poner de acuerdo y desde el año 1996, que dice el artículo transitorio, hasta hoy no hay ley de coparticipación, no se pudieron poner de acuerdo los legisladores. Eso hay que decirlo, digo, para que no sea un debate y tampoco para que, digamos, la Corte falló deliberadamente porque falló, digamos. Se puede cuestionar el fallo de la Corte, sí, pero falló por una cuestión de fondo que es esta, ¿no? Claro. Sí, la ley que rige, la ley que regula todo el régimen de coparticipación, explicaba Batakis, que data de 1988. Después lo que hace la reforma de la Constitución del 94 es darle rango constitucional al régimen de coparticipación, pero es una ley del 88 claro, lo que pasa es que en de ahí no Santa se Fe... modificó y además en ese momento ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decía Batakis, era una intendencia y Tierra del Fuego era parte del territorio nacional. Entonces, o sea, se sancionó una ley, digamos, donde no tenían el estatus que tienen hoy esas dos jurisdicciones. Claro, incluso en la reforma de Santa Fe, como te decía, los convencionales, había muchos gobernadores. Estaba Kirchner, que era gobernador, estaba Duhalde, había muchos representantes también de provincias que no se pudieron poner de acuerdo con una nueva ley de coparticipación ajustada a ese momento, y patearon todo para adelante, año 1996, dijeron, es decir, 2 años le daban del 94 al 96 para que el Congreso apruebe esta ley, no se pudo lograr y desde el 96 hasta hoy estamos esperando. Razón por la cual surgen este tipo de fallos o de medidas controvertidas que ahora sí podemos entrar en debate, pero digo, el tema de fondo es un Congreso que está en falta, claramente, ¿no? Con las provincias, básicamente, y con la nación. Es interesante, digamos, cómo funciona la Comisión de Juicio Político, porque primero que, a diferencia de otros momentos de la historia que ha funcionado esta comisión, funciona transmitiendo en directo, en vivo, a través de esta señal, pero que se reparte para todos lados, todo lo que allí sucede. Ya no es a través de expedientes, de escritos o de lo que periodistas que están cubriendo eso reflejan. Entonces, bueno, para todas las personas allí mencionadas, citadas, cuestionadas, interrogadas, es de una alta exposición y de de una atención atendible, ¿no? Estar ahí explicando y contando como si fuese una audiencia pública. Y aquí también me parece que más allá de lo que termine después sucediendo en el recinto propiamente, si efectivamente se va a poder avanzar en este sentido, si dan los números o no dan los números, bueno, todas estas personas están exponiendo y ventilando cuestiones que cuando incluso se ha tenido testimonio más de tipo historia de vida o personal sobre cómo esos fallos, cada una de esas personas consideraron les afectaba su vida, fue de un fuerte impacto. Caso fallo 2x1 o obra social que se contó con personas con historias reales, no números, no expedientes, no mails, sino a mí se me murió mi marido porque tenía cáncer y porque tenía COVID y porque la obra social no le dio cobertura. Bueno, pero así todo, digo, es más allá de lo que uno pueda opinar o no de este proceso de juicio político que se está llevando adelante. Volvemos a la reforma constitucional del 94. Sí. Antes de la reforma del 94 era todo mucho más opaco.
en términos de juicio político, es decir, ni siquiera los juicios políticos a los jueces federales, por ejemplo, se podía llevar adelante a lo largo de una comisión visible. Muchas veces eran estas comisiones, ni hablar en el Senado, cuando pasaba a la etapa del Senado, eran cerradas y no existía, no estaba el estamento del Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento, porque justamente es una figura nueva en la reforma del 94, y hoy por hoy podemos ver este tipo de procesos que son un poco más transparentes, por lo menos, ¿no? Después uno puede cuestionar o no si está bien, si está mal que se le haga juicio político a esta corte o no, pero digo, el proceso es transparente, es visible, lo podemos ver en directo aquí desde ETV, desde donde sea, y eso habla también de una democracia, por lo menos que saludable, que creció un poquito, ¿no? Sí, y también yo pensaba, una discusión que tuvimos esta semana con distintos, compañeros y también con los diputados es ¿qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede la Comisión de Juicio Político reunir prueba para investigar si hubo o no hubo mal desempeño? Me estoy refiriendo concretamente a los chats y cuál es ese límite, si es que lo hay, capaz no lo hay, no lo sé, para vertir esa prueba en virtud de armar una hipótesis que, según el oficialismo, lo que sucedió es que el fallo de la coparticipación responde a un favor político. No hay un fallo independiente donde los jueces o los integrantes de la Corte interpretan que efectivamente había que resolver eso, ¿no? O sea, esos chats aparecen para robustecer esa hipótesis. Y ahí va a darse otra discusión cuando venga este hombre Robles, porque él es el que está implicado en esos chats. Digo, ¿se puede o no se puede avanzar sobre eso? Vos decís por el tema de que son chats que se obtuvieron de forma ilegítima, digamos. No sabemos cómo se obtuvo. Claro, o sea, entiendo que hay una investigación en curso al respecto. Yo me acuerdo haber leído una nota, creo que en Infobae, a donde había unos peritos informáticos que trabajaron sobre el teléfono de D'Alessandro. Son peritos que puso el gobierno de la ciudad, así que, no sé, son peritos de parte, no son peritos objetivos. Y lo que ellos estudiaron sobre el teléfono de D'Alessandro era el mecanismo que se había usado, el ardid que se había usado para poder tomar esos chats. Y que era alguien, que no se pudo determinar quién, que haciéndose pasar por D'Alessandro llama a la compañía telefónica. Eso es lo que estaba escrito en la nota del informe que elaboraron esos peritos informáticos. Alguien haciéndose pasar por el titular de la línea, llama a la compañía de celular, dice que había sido, creo que víctima del robo del aparato, se facilitan una serie de claves y de contraseñas y dice, sí, cómo no, acá tiene de vuelta su línea o tiene de vuelta operativa su línea, y le copian toda la información del teléfono y aparecen esos chats. Eso, es lo que se virtió sobre la obtención de esos chats, no sé después. Ahí lo que no sé es cuál es el límite, porque una cosa es si hay una investigación, por ejemplo, para saber quién, si hubo un delito, digamos, para obtener esos chats, hay una investigación, se puede juzgar a esa persona y demás. Ahora, hay otra cuestión que es que los chats aparecieron, digamos, y es una pregunta válida, si viene Silvio Robles, decirle, ¿usted tuvo esta conversación? Claro, y por eso Marcelo D'Alessandro se mandó a hacer una pericia biométrica, de ¿no? la voz. De la voz de... Porque hay audios, claro. Claro, que se van a contrastar con la exposición que él mismo dé ese día. O sea, que esa pericia va a llegar después de su exposición. Claro. Pero, y sí, porque también... Pero ponele, vos podés preguntar en la comisión, me imagino, ¿no? En la Comisión de Juicio Político, el 1 de agosto, cuando llegue Silvio Robles, se le puede preguntar, quizás sin hacer referencia a los chats, si él mantuvo conversaciones privadas sobre el fallo de la coparticipación con Marcelo D'Alessandro durante tal periodo. Claro. O sea, es una pregunta válida, digamos. Claro. Aunque vos, o sea, sin mencionar los chats siquiera. Claro. Sí, obvio, lo primero que le van a preguntar, yo supongo, ¿es usted o no es usted? ¿Usted habló o no habló con esta otra persona? Sí, soy yo, sí, yo hablé. Bueno, ¿y esto no pone en evidencia que había un contacto entre usted y un miembro del poder político? Sí. Del poder judicial, mejor dicho, sí. Pero bueno, eso tampoco necesariamente, no sé, te conduce a que el tribunal falla porque hubo una reunión entre estos dos.
Bueno, sí, porque una parte del chat dice se tiene que conocer como el fallo Robles. Claro. O sea, ese textual, ¿no? Y el otro día en la comisión lo trajo a colación Leopoldo Moró, que le preguntó a Silvina Batakis si Silvio Robles había estado en una de las audiencias de conciliación que convoca la Corte, y Silvina Batakis, o sea, efectivamente hizo un croquis, todo que le pidieron. Le pasaron una pizarra y empezó a dibujar como dónde estaba ella, dónde estaba Claro, Robles. y era una audiencia cerrada, o sea, y no estaba en el acta, ni siquiera el nombre. No figuraba en las actas que le había formado parte de esa reunión, tal cual. Bueno, esa fue una de las cosas que pasó durante esta semana, y la otra fue la visita de Flavia Rollón, la secretaria de Energía, en la semana en la que también se quedó inaugurado este segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, a donde volvemos a poner el foco, bueno, en realidad todo el tiempo, ¿no? En la energía, la matriz productiva, en el gas, en el GNL licuado. ¿Y qué se arrojó de esa información que hubo en la comisión, Martín? Bueno, Meli, a ver, la visita de la Secretaría de Energía lo que hace es, de alguna manera, impulsar nuevamente un proyecto de ley que ya había presentado el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la promoción de esta industria, el gas natural licuado, en términos de créditos, de incentivos impositivos, una promoción para justamente este mercado, donde la Argentina, a partir del gasoducto, a partir del reimpulso de esta producción, lo que generaría es un ahorro, básicamente, dicen el Ministerio de Economía, de 2.400 millones de dólares anuales, quizás un poco más, un poco menos. Dejaríamos de comprarle gas, obviamente, a Bolivia. Está el proyecto para realizar la extensión de este gasoducto hasta Brasil, con la posibilidad en un futuro poder exportar justamente gas natural licuado a Brasil. Bueno, todo esto se da en este contexto, incluso en un contexto, si querés, un poco más amplio, que es el acuerdo de la Unión Europea con la Argentina, no solo con el Mercosur, sino específicamente con la Argentina. El presidente Alberto Fernández va a viajar este fin de semana para Bruselas. Hay una cumbre de países de la Unión Europea, CELAC, en Bruselas, y allí la Argentina va a tratar de cerrar un memorándum con la Unión Europea justamente para la promoción de energías, básicamente hidrógeno verde y gas natural licuado. ¿Qué significa esto? Que la Unión Europea también incorpora la posibilidad de invertir mayor capital en proyectos de gas natural licuado en la Argentina, y justamente todo esto tiene que ver con este proyecto de ley que la secretaria de Energía, Flavia Rollón, vino a presentar, a exponer, a defender aquí en la Cámara de Diputados. Básicamente puso sobre el proyecto ante el plenario de comisiones de Energía y Combustibles, de Presupuesto y Hacienda aquí la Cámara de Diputados. La secretaria de Energía dijo que existe una oportunidad en el mercado mundial para la Argentina. Bueno, cuando habla de esta oportunidad mundial, justamente está hablando de la guerra de Ucrania, concretamente la guerra que se está librando a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, y la falta de energía justamente por este gran proveedor, estos dos grandes proveedores que son Rusia y Ucrania, a la Unión Europea, y que hacen que este faltante de energía a nivel mundial generen una mirada desde la Unión Europea, desde incluso de Estados Unidos también, a países de la región, concretamente la Argentina y otros países vecinos que son productores de energía, y que obviamente en este momento van a poder potenciar en un futuro inmediato estas exportaciones, en este caso de gas natural licuado. Por eso habla de un contexto mundial justamente importante y una oportunidad única en el mercado mundial. Vamos a la siguiente placa de lo que fue la visita de Rollón, la secretaria de Energía, aquí a la Cámara de Diputados. Dijo que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, y nuestro desafío es aprovechar y monetizar ese potencial. Es decir, está planteando que el proyecto del Poder Ejecutivo lo que hace es, de alguna forma, también promover inversiones, generar beneficios impositivos para aquellos que quieran invertir mucho más en Vaca Muerta, y de ahí se abre una oportunidad muy grande. Existe, dijo, una oportunidad en el mercado mundial de gas natural licuado para la Argentina,
los proyectos de GNL van a posibilitar que podamos exportar los recursos de vaca muerta más allá de la región. Está hablando obviamente de Europa concretamente, por eso mencionaba anteriormente este acuerdo, este memorándum que se va a firmar en los próximos días entre la Unión Europea y la Argentina, justamente en temas energéticos que hacen a hidrógeno verde y a GNL. Igual en el caso de poder exportar más allá de la región, haría falta la planta de licuefacción, que también necesita de una inversión grande, que ahí es donde aparece Petronas, que es una empresa estatal de Malasia, que es la que estaría interesada en hacer esa inversión, porque sin la planta de licuefacción no se pueden subir a los... Sí, ya está el acuerdo entre YPF y Petronas, lo firmó González hace casi 2 meses atrás. Es un acuerdo donde Malasia, Petronas de Malasia, invierte justamente en esta planta que vos mencionabas, Jessy, y lo que hace también es poner un actor importante dentro del mercado argentino como es Petronas, porque es un jugador muy fuerte a nivel mundial en este rubro, ¿no? Básicamente. Claro. Bueno, otra de las cuestiones es saber si vamos a la siguiente placa. Bueno, Rollón explicó que el gas natural licuado es una posibilidad para agregar valor e industrializar el gas de vaca muerta. Hoy el recurso de vaca muerta está solamente desarrollado en un 8%, dijo, y tenemos todavía un gran recurso por delante, ¿no? Al tiempo que destacó que el gas es definido como combustible de transición porque emite menos emisiones que el carbón. Bueno, claramente hoy se está apuntando a este tipo de energías, son energías intermedias, ¿no? Viene a ser una energía no del todo limpia, como puede ser el hidrógeno verde o la energía solar o eólica, pero sí es una energía mucho más limpia que otro tipo de energías no renovables, y por eso el interés también mundial está puesto en este factor. Sobre todo en un momento de transición mundial donde todavía la energía eléctrica, energía eólica y energía solar están en un camino intermedio, no alcanzan a potenciar las industrias, no alcanzan a generar una producción de manera masiva. Ahora, la discusión está puesta siempre un poco en los actores internacionales, ¿no? Porque nosotros tenemos los recursos naturales que están sobre determinadas provincias. No es que hay gas en cualquier provincia, no es que hay litio en cualquier provincia, sino que están distribuidos casi de manera pareja y en distintas zonas, pero necesitas sí o sí de los actores internacionales para poder realmente dar un salto cualitativo, o para la exportación o para el tratamiento que necesitas de ese recurso. Claro. Y me hago una pregunta que, digamos, se insiste permanentemente en el tema de la guerra, ¿no? Ahora, sobre los alimentos se decía lo mismo, que la Argentina tenía una oportunidad histórica, y es feo decirlo en esos términos porque hay una guerra de por medio, entonces oportunidad no puede haber si hay una guerra. Pero después no terminó sucediendo que la Argentina logró posicionarse en términos de exportación de alimentos como el granero del mundo. No lo logró. No, bueno. ¿Y por qué podría lograrlo con el gas? Bueno, a ver, no lo logró porque también es cierto que de alguna manera Europa de alguna forma puede autoabastecerse en algún punto, en algún otro punto Estados Unidos también llevó la delantera en esto. Es cierto que la Argentina tuvo una sequía en el medio, ¿no? Con lo cual también eso generó un gran problema en términos de proyección. No pudo exportar lo que tenía proyectado exportar. La sequía fue un factor determinante en esto. Pero sí es cierto que esto, más allá de la guerra, que algunos dicen, como el canciller alemán Olaf Scholz, que dicen que esta guerra puede llegar a durar 10 años en términos de consecuencias, lo cierto es que hoy está planteando un escenario mundial, si querés, de nuevo, la palabra oportunidad no es la más feliz, pero sí en términos de coyuntura mundial, sí está dispuesta países como la Argentina para ofrecer energía al mundo, teniendo en cuenta, por ejemplo, situaciones como la que se están viviendo en países como Alemania o Austria, que están volviendo al carbón. Esto es algo inconcebible en términos de industria, una industria que ya había dejado de usarse hace muchísimos años,
y que es una industria aparte muy nociva, muy perjudicial, cuestionada por los ambientalistas, con lo cual hoy se está volviendo en algunos sectores de Europa al carbón. Imagínense qué nivel está requiriendo hoy Europa justamente este tipo de energías que son un poco más limpias, ¿no? Claro, completamente. Y creo que tenías una placa última más, placa. Martín. Bien. El régimen de promoción de gas natural licuado, según la Secretaría de Energía, busca favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena de GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada. Cuando vos decías, sí, hay países que están hoy, actores que están, más allá de que hablábamos de Petronas, sí, está Estados Unidos, está Canadá, está China, en Vaca Muerta, hoy, desde hace unos cuantos años, invirtiendo, desarrollando producción, y obviamente este tipo de proyectos como el que acabamos de ver del gasoducto y este contexto mundial favorecen para una mejor y mayor inversión, por supuesto. Después tenés todo el tema de litio, ¿no?, que podemos hablar más adelante, pero sí, que son energías limpias y renovables. Sí. Pero en este desarrollo productivo hoy hay una gran oportunidad para la Argentina y me parece que la mirada del mundo está puesta aquí. Hay que ver cómo se la aprovecha y bueno, este proyecto de ley fomenta de alguna manera ese tipo de inversiones. Bueno, y la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, estuvo primero brindando un informe en la comisión y después estuvo charlando con nosotros, nos dio una entrevista en exclusivo para DTV y dijo lo siguiente. Muy bien, estamos con la Secretaria de Energía de la República Argentina, estamos hablando de Flavia Rollón. Bueno, un resumen un poco de lo que ha sido esta comisión conjunta con Presupuesto y Hacienda, con Energía y Combustibles, particularmente para hablar de este proyecto de promoción del gas natural licuado. Bueno, ¿de qué manera beneficiaría a nuestro país este proyecto precisamente? Bueno, este proyecto de ley habla de una industria que hoy no está en la Argentina, que va a permitir industrializar y agregarle valor a nuestro gas. Hoy Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, ha tenido un desarrollo y realmente se ha constituido el desarrollo de Vaca Muerta en una política de Estado y eso ha posibilitado de que hoy esté demostrado Vaca Muerta como un recurso de clase mundial, con niveles de productividad de clase mundial y eso nos lleva a soñar de que pueda haber la instalación de una o varias plantas de GNL en la Argentina. En los tiempos de transición energética esto también es una oportunidad para la Argentina porque el mundo va a demandar en el corto plazo más GNL y Argentina se puede colocar en ese escenario. Para esto son inversiones muy intensivas de capital, depende del proyecto, pero hay una inversión mínima de 6.000 millones de dólares, se pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo. Está desde el proyecto el más ambicioso, es el de YPF Petronas, pero también hay otros proyectos un poco más chicos, pero este proyecto están hablando de una inversión del orden de los 100.000 millones de dólares con generación de 100.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, otros tantos en la etapa de operación. Y hoy, en los tiempos de transición energética, claramente tenemos una ventana de tiempo acotada para aprovechar estos recursos y Argentina tiene este desafío por delante. Nosotros trabajamos en este proyecto de ley justamente para que Argentina pueda estar a la altura de las circunstancias y sería oportuno de que Argentina y el Congreso comience a dar el marco de las políticas públicas para que el GNL se desarrolle en la Argentina. Cuando hablamos de transición energética y posicionando a la Argentina también como país importante y con trascendencia en la región, bueno, fundamentalmente a partir de la combinación de otro tipo de energías como el hidrógeno verde y demás, ¿cómo cree que puede llegar a funcionar junto también con este proyecto de GNL, por ejemplo? Bueno, claramente el GNL es un proyecto en lo inmediato, el escenario ha cambiado, se prevé un aumento del comercio del GNL en el corto plazo, por lo ocurrido con Rusia, por justamente los compromisos de bajar las emisiones y donde gran parte del mundo todavía genera energía a partir del carbón y el gas está definido como el combustible de transición
porque genera muchos menos emisiones que el carbón. Y a largo plazo tenemos el desafío del hidrógeno, por eso también mandamos en el mismo momento el proyecto de GNL y el proyecto de hidrógeno. Hoy estamos convocados a trabajar en comisión por el proyecto de GNL y es nuestro deseo y estamos a disposición que pronto seamos convocados para trabajar con el proyecto del hidrógeno, que también es una apuesta de una industria nueva, de una industria innovadora, pero que Argentina también tiene ventajas comparativas para poder desarrollar esta industria, así que esperemos también de que el hidrógeno, que es una industria que se posiciona como un combustible alternativo de bajas emisiones al mediano plazo, que Argentina también pueda estar en ese marco y que el Congreso también pueda dar el marco de las políticas públicas y el marco regulatorio que se requiere para el desarrollo del hidrógeno también. Por último, bueno, se acaba de inaugurar un tramo de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, hablando de la importancia de ser el primer paso para el autoabastecimiento de Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, es un logro para todo el país, para todos los argentinos, para la patria. Estamos muy contentos porque más allá de que la obra fue desafiante y se hizo en tiempo récord, con esta obra Argentina está encaminada definitivamente al autoabastecimiento energético, a la independencia energética y justamente por eso, porque ya el Estado argentino tomó una decisión y terminó la construcción de esta primera etapa y estamos avanzando prontamente en la licitación de la reversión y de la segunda etapa, es que nos permitimos ya, garantizando nuestro mercado doméstico, el gas que todos los argentinos y argentinas necesitan, nos permitimos ser ambiciosos y soñar en exportar nuestro gas a otros puntos del globo a través del GNL. Bueno, muy bien, ahí la entrevista que le daba nuestra compañera Lourdes, la secretaria de Energía, hablando sobre toda la cuestión vinculada al gasoducto y a este proyecto de ley que intenta, bueno, colocar a la Argentina en un lugar mucho más favorable desde el punto de vista del ingreso de divisas y toda la posibilidad que va a tener el país para poder exportar una materia prima como es el gas tan necesitada en todo el mundo, mientras obviamente sigue siendo uno de los recursos naturales más demandados, ¿no? Sí, digamos, claro. Vamos a hacer una transición energética, pero el gas natural licuado sigue siendo un recurso muy demandado. Pero bueno, cambiamos de tema y ahora Jessy nos va a ayudar a entender qué valor tiene, pensar sobre la lengua de señas, ¿no? El valor de esta manera de comunicarse que un porcentaje importante de nuestra sociedad necesita como única, no necesita, pero sino que lo usa como soporte, como medio para poder estar informados y mantenerse comunicados. Así es, Meli. Iba a reunirse en el día de ayer la Comisión de Discapacidad, finalmente se suspendió. Este proyecto de una capacitación obligatoria en lengua de señas era uno de los que estaba incluido en el temario, así que probablemente sea en la nueva convocatoria que hagan en las próximas semanas o luego del receso, los diputados a esta comisión, será uno de los proyectos que se trate o se intente dictaminar. El proyecto es de 3 diputadas del Frente de Todos, Gisela Marciota, Rosana Bertone y María Rosa Martínez. Fue presentado en diciembre del año pasado y tiene giro a la Comisión de Discapacidad y también la de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué es lo que propone en concreto? Es establecer la capacitación obligatoria en lengua de señas argentina para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito de los 3 poderes del Estado Nacional, especialmente para aquellas que ejerzan un rol de atención a la ciudadanía. Este es el objetivo de esta propuesta. Vamos a ver en la siguiente placa porque se enmarca, recordemos, en la reciente sanción de la ley que reconoce a la lengua de señas argentina como la lengua natural y originaria como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas. Esta fue una ley muy importante, en diputados se votó en noviembre del año pasado con 229 votos afirmativos, no hubo ningún negativo, ninguna abstención, porque fue parte de un proyecto, el reconocimiento a la lengua de señas de distintas organizaciones de la comunidad sorda que venían hace muchos años peleando para que
se apruebe esta ley, y en el Senado, bueno, se convirtió en ley finalmente en abril de este año con 60 votos afirmativos. Entonces, de alguna manera, esta propuesta es una continuidad de esa votación que ya se realizó y que se convirtió en ley hace muy poco. La ley incluye que el Estado fomente e impulse el acceso y el uso de la lengua de señas de todas las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en dicha lengua. Esto es lo que planteaba la ley sancionada ya en abril del 2023, que se convirtió en ley desde la votación en el Senado. Y en este proyecto de las diputadas del Frente de Todos plantean que para promover la difusión de la lengua de señas se requiere de acciones concretas que incentiven su aprendizaje y utilización por parte de la comunidad toda. Esto es un poco lo que justifica o lo que fundamenta por qué la presentación de este proyecto. Vamos a la siguiente placa. Acá dice, es parte de asumir los compromisos al aprobar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto plantean los fundamentos de la ley. Mediante la Ley Nacional 26.378 se aprobó esa convención, y que ahí plantea la obligación de los estados de generar normativas que permitan el efectivo acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad y facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Porque, bueno, hay un reconocimiento, ya tenemos el reconocimiento de la lengua de señas, ahora lo que falta es justamente que en distintos ámbitos, sobre todo del ámbito público, donde, digamos, no solo por el acceso a la información o consultas o lo que fuera, es importante que esté esta capacitación para que pueda haber una comunicación, digamos, común o igualdad, digamos, de condiciones, claro, ¿no? Así que este es un poco bueno. Y para la capacitación tiene pocos artículos, esto es importante y va también en sintonía con los que se había planteado en el reconocimiento de la lengua de señas, que para la capacitación sean las organizaciones de consulta sobre la lengua de señas las que estén constituidas íntegramente por personas sordas que representen a la comunidad y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento del Estado Nacional, las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires. Esto porque justamente cuando fue el debate de la ley del reconocimiento de la lengua de señas, decía, bueno, necesitan ser las personas sordas las que digan cuál es esa lengua, digamos, ¿no? Porque muchas veces por ahí se transmite entre generaciones y entre otros miembros que no son de la comunidad sorda, y a veces se tergiversa o se modifica ciertas cosas. Bueno, acá le dan prioridad a que sean las propias organizaciones de la comunidad sorda las que elaboren esa capacitación y la tengan a cargo. Nosotros hicimos una nota muy linda hace un tiempo con los chicos del Departamento de Lengua de Señas acá del Congreso, sí, que nos explicaban, bueno, primero cómo es la manera en la que ellos trabajan, porque muchos de los chicos que trabajan acá, se los contamos brevemente, que hacen esta interpretación de lengua de señas, lo hacen obviamente en vivo, es un trabajo súper esforzado, súper demandado, de un montón de horas, todas las horas que dura la sesión, y en tiempo real, muchas veces con palabras, digamos, súper difíciles de sintetizar en una seña. Entonces trabajan con... ¿Qué dijo el diputado preopinante, por ejemplo? Claro, es una frase muy repetida. Sí, ya deben tener una seña que se aplica para eso. Pero trabajan como en un sistema de relevos, y también dentro de la comunidad de intérpretes, obviamente hay personas que no son sordas y que trabajan precisamente escuchando, porque no es que solamente lo hacen leyendo los labios, sino que están quienes escuchan, y muchos de los chicos incluso no son sordos, otros sí, pero otros no son sordos y por ahí están criados en familias de sordos o son hijos de personas que enseñaron esta lengua. Y es realmente, para mí es admirable lo que hacen, la cantidad de horas que están atentos. Hay sesión hasta, la última fue hasta como las 2 de la mañana, terminó, están, más o menos. Y aparte el desgaste que significa, ¿no? Porque están en tiempo real, bueno, como cualquier intérprete, ¿no? De cualquier idioma, de cualquier lengua, de cualquier idioma, es una tarea súper demandante. Sí. A veces, viste, se los ve en las cabinas que están haciendo la interpretación simultánea, y una palabra maldicha es un problemón, puede ser un problema diplomático, ¿o no? Vos, Martín, que sos especialista en temas de diplomacia, un intérprete de otro idioma dice una palabra mal y chau. Sí, los gestos.
valen mucho más que palabras en la diplomacia. Claro, ¿no? total. Vos sabés que, por ejemplo, en los chinos, o en general los orientales, ¿no? Si vos cuando te dan una tarjeta, la tarjeta de presentación de una persona, la tenés que tomar con las 2 manos, ¿no? Y la tarjeta llevártela al bolsillo. El corazón. En el mejor de los casos, al bolsillo del corazón. Claro. Si no tenés, puede ser otro bolsillo. Nunca al bolsillo de los pantalones. Nunca al bolsillo Está de los muy mal pantalones, visto, claro. ¿Por qué? ¿Pero cuál sería el mensaje? No, y bueno, tiene el que ver valor que le das a la otra persona. Si vos te lo llevas al bolsillo del corazón, obviamente lo llevas en tu alma a esa persona. Y si lo llevas al bolsillo del pantalón, lo llevas... Pero es como mucha exigencia, una persona que recién conocés, yo qué sé, si la voy a tener el corazón... Nosotros no tenemos aparte bolsillo es todo acá. diplomacia, digamos, ¿no? Sí. Bueno, también dicen mucho, hablando de diplomacia y de interpretación de palabras y de símbolos, en las reuniones bilaterales es muy importante el color de la corbata. Sí, claro, bueno, sí, por supuesto. El muy color importante. de la corbata, del pañuelo también. Sí, sí. Y por ejemplo, está quien saluda, ¿no? Dando solamente la mano y después nunca falta el que te agarra el antebrazo. O sea, ¿viste? Sobre todo el hombre, claro. Que eso es como superioridad. Claro. Los gestos, el protocolo real, sobre todo, es un protocolo muy exigente. No sé si ustedes recuerdan cuando Carlos Menem fue a visitar a la reina de Inglaterra, que la toca. La toca. Y el protocolo británico se puso como loco porque no pueden tocar a la reina, no la puedes tocar, salvo que ella te dé la mano para saludarla, pero solamente la mano. Claro. Menem le dio. Y aquí había un diputado que se llamaba Díaz Bancalari, que fue y la abrazó, incluso. Peor. Bueno, porque nosotros también, de manera... bueno, en la pandemia todos tuvimos que aprender a tener otra manera de, no solo de comunicarnos, sino esta cosa de saludar así, o del codito, porque íbamos con el codo, porque no podemos evitar el contacto con la otra persona, porque culturalmente nosotros nos comunicamos de esa manera. Por eso está bueno incluso contarles que no se dice lenguaje de señas, sino que se dice lengua de señas. Esto es algo que nos enseñan nuestros compañeros todo el tiempo. La lengua de señas que incluso no reconoce fronteras, ¿no? Eso es lo bueno. No, cada país es lengua de señas argentina. O sea, cada país tiene su propia lengua de señas. Porque está basado en el lenguaje. Pero no hay un código internacional. Deben tener algunas cuestiones en común. Yo creo que el abecedario. Yo creo que el abecedario sí. Puede ser. Común, pero claro. la lengua es una interpretación de la cultura. O sea, para nosotros, por ejemplo, una cosa, hacer así, para nuestra cultura significa que mi hermano vive en Israel. Y esto, por ejemplo, en la cultura israelí es esperá. Hay otro gesto, te dicen así, te dicen espera, que no quiero repetir, pero que un diplomático alemán hacía a menudo y que no justamente es lo que significa aquí, que significa potencia, fuerza en Alemania, y aquí significa otra cosa y lo frenaron aquí en un momento. Significa algo malo, una connotación grotesca, sexual. Y en Alemania, por el contrario, es potencia. Significado potencia, y al diplomático no, pero esto me causaba gracia. Que lo llamaron a un lado y le dijeron, no repitas más ese gesto. Porque... A mí me causaba gracia porque estábamos en los semáforos, por ejemplo, cuando de irlo a visitar, y yo veía que la gente en el semáforo me hacía así, yo decía, ¿qué? Claro. Y era esperá, esto es esperá, por ejemplo, y así un montón de cosas, porque... Bueno, pero por eso mismo cada país tiene idioma. Su propia lengua de señas, o sea, tienen cosas comunes, pero tienen su especificidad de acuerdo a la cultura, las costumbres, etcétera. Por eso es LSA, lengua de señas argentina, las siglas. Mira, y otra cosa que quiero decir sobre esto, me acuerdo que hace poco vi una nota que me pareció hermosa de un café aquí en la ciudad de Buenos Aires que capacitó a sus camareros en lengua de señas. Para que no hubiera un ambiente, para que no hubiera un ambiente discriminatorio, y entonces la nota, la entrevista consistía en charlar con los clientes, los clientes sordos, digamos, que sí o sí necesitan esa lengua para poder comunicarse, y lo que sentían, lo que ellos transmitían, que sentían cuando se acercaba un camarero que les decía, ¿qué quiero ordenar? Y cuando la otra persona decía, no puedo hablar, soy sordo, no me puedo comunicar de otra manera que no sea por las lenguas, y que el camarero supiera cómo atenderlos,
era una cuestión absolutamente habilitante, hermosa, una sensación, digamos, muy distinta como muchas otras veces en sentido, tanto que no suelen ir digamos, van restringiendo su vida social porque quedan totalmente marginados. Claro. Entonces, que cada vez más comunidad, incluso que para mí se debiera enseñar de manera obligatoria en las escuelas. Claro, bueno, estamos acá hablando de la propuesta de este proyecto que es por lo menos en los 3 poderes del Estado, ¿no? Imagínate a alguien que tenga que llevar adelante un juicio. Fantástico. Y se tiene que comunicar con a quien le recibe los expedientes, etcétera. Bueno, que sepa la lengua de señas. Lo mismo en la Cámara de Diputados, que vos decías, bueno, o sea, avanzó la Cámara de Diputados en poder transmitir con la interpretación simultánea de la lengua de señas las sesiones. Pero ahora la Cámara está abierta a todo el público y para que pueda ser inclusiva es que desde que entras hasta que te vas, todos te puedas comunicar con cualquiera. Y acordate todo lo que pasó cuando salimos en los medios de comunicación a trabajar con los barbijos, que fue la comunidad sorda la que nos dijo... O sea, no nos priven de poder informarnos, claro, porque no les podemos ver la boca. Es la única manera que tenemos. Transparentes, ¿no? Claro, sí, pero que también esas mascarillas que eran de acetato, ¿se acuerdan? Empañaban, entonces tampoco es que se veía tan bien. Sí, no eran muy prácticas. Entonces medio como que gracias a que se habilitó bueno, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Poder escuchar cómo el otro se va sintiendo con lo que uno va haciendo. Claro, ¿no? Ayer lo contaba aquí sentada la diputada Marilú Quirós, que ella se quebró la pierna aquí en el Congreso, y esa experiencia de estar 3 meses con la pierna enyesada le permitió ponerse en el lugar de la persona que está toda la vida en una silla de ruedas y todo lo que le pasó, todas las limitaciones que encontró, desde cómo subir y bajar de un avión. Dice que la subían con atada a una silla de madera, la subían entre 2 o 3 personas, que no hay rampas. O sea, nos contó que ella también está motivando un poco proyectos en ese sentido. Y en el caso de ella, le digo, y qué suerte porque usted tiene una discapacidad que es transitoria. Claro. O sea, imagínate lo que significa la marginalidad que significa aquel que vive toda la vida así. Totalmente, sí. Bueno, así que eso sería una continuidad del debate que tuvimos en ese momento cuando se sancionó la ley del reconocimiento de la lengua de señas, y lo que propone este proyecto de las diputadas del Frente de Todos es que para la implementación sean responsables las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado Nacional y que colaboren, por supuesto, las áreas competentes. En ese caso también tendrían que estar las organizaciones reconocidas de la comunidad sorda y la participación de las asociaciones sindicales correspondientes a cada lugar para que se pueda llevar adelante. La autoridad de aplicación, que la tiene que definir el Poder Ejecutivo según lo que propone el proyecto, va a certificar la calidad de esas capacitaciones y deberán contar con la aprobación de las organizaciones de consulta que promueven la enseñanza de la lengua de señas argentina. Y los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias de los organismos públicos involucrados. Así que esta es la propuesta que probablemente en la próxima comisión de discapacidad sea incluido en el temario y quizás tengamos un dictamen que pueda llegar a sesión cuando haya, digamos, si es después de las elecciones o cuándo, pero va a estar en el debate seguramente. Muy bien, Jessy, muchas gracias. Ahora en un rato vamos a seguir contándoles todos los otros temas que pretenden estar en el debate de las comisiones. Bueno, la Comisión de Discapacidad lamentablemente no se pudo reunir, nos explicaba ayer justamente la diputada Quirós por una cuestión de falta de quórum. Había habido también el paro del personal de tierra, ¿no?, de rampas del Aeroparque Metropolitano, y eso seguramente también generó demoras en la llegada de algunos diputados que tenían que venir a propósito de esa comisión, más el mal clima que hubo. Se generó un problema bárbaro que entendemos, independientemente del año político y las elecciones y la campaña y todas esas cosas que suelen atravesar el devenir parlamentario, eso también justo seguramente habrá complicado la llegada de los diputados y las diputadas a esa comisión. Vamos a contar y repasar lo que sucedió en el programa Todo Cultura. Allí estuvo presente Mara Espasande, ella es licenciada en Historia y contó acerca del lanzamiento de un concurso que se llama Potencia y Política y estuvo dando los detalles para que todas y todos puedan participar.
Yo soy parte del jurado, exactamente. Ya es la 6ª edición del concurso de ensayos, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante cuando se abre un concurso de ensayos históricos porque promueve que toda la comunidad pueda estudiar, trabajar, escribir, cosa que a veces la historia parece ser acaparada por algunos pocos o algunas pocas que en ámbitos académicos escribimos nuestros trabajos y nuestras investigaciones, cuando en realidad debería ser justamente una tarea de todo el pueblo argentino. Colectiva. Exactamente, y además desde el género del ensayo, poder transmitir una reflexión, una idea, una investigación que se ha hecho sobre alguno de los ejes de estos 40 años. Me parece que es una propuesta, bueno, muy interesante, que todavía está en curso y que estamos difundiendo para que se puedan presentar los trabajos, porque hasta el 31 de agosto hay tiempo para hacerlo. Esta es la primera vez que participo como jurado, como parte del jurado. El resto lo seguí como, como lectora atenta, exactamente. Y me parece también interesante ver cómo se definen las agendas y cuáles son las inquietudes que en determinados momentos y en determinados contextos se ponen sobre la mesa para invitar a pensar. Exacto. Y la verdad es que este año no podía ser de otro modo, pero digo, más allá de que la efeméride invitaba, me parece que en las bases del concurso y en la invitación donde se plantean los ejes, los 4 ejes propuestos, hay una lectura a justamente, bueno, qué significa hablar de los 40 años de democracia. Claro, exacto. Porque esto puede ser abordado desde cualquier lugar, exactamente. Y acá lo suscriben a la participación del Congreso también, ¿no? Al rol del Congreso en este proceso de los 40 años. Hay un eje fundamental que está vinculado con los debates parlamentarios y la historia legislativa y los hitos legislativos que en estos 40 años fueron construyendo, ampliando derechos, y bueno, y acompañando la dinámica de la lucha política, de la lucha social desde la Cámara y desde el Poder Legislativo. De todas maneras, también se invita a reflexionar sobre otros ejes vinculados en la misma perspectiva, en, bueno, ¿qué pasa para pensar nuestra democracia? ¿Qué pudimos construir? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las tareas pendientes en todos estos años? Hitos también, ¿no? Respecto a eso. Exactamente. Son muchos años y han pasado muchas cosas. Sí, hay que ver, bueno, cuáles son los temas que eligen los participantes y las participantes a la hora de, bueno, de ponerse a desarrollar sus temáticas, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante. Bueno, este concurso vinculado a la historia y, bueno, vos, Martín, sos profesor de historia, ¿no? Sí. ¿Y qué pensás sobre la manera en la que se enseña historia hoy por hoy? Porque lo hemos conversado muchas veces. Está como bastante no sé, creo que la escuela todavía no ha logrado dar un salto, ¿no? En ese sentido, sobre cómo se vuelcan los contenidos a los chicos. Bueno, sí, tenés 2 debates, ¿no? Uno es el debate de contenido en sí, que está muy, si querés, muy atravesado por la grieta, que es un tema también en los colegios. A veces es un tema que lo sufren los propios alumnos, el no poder tener toda la mirada de la historia, ¿no? A veces por el fruto de esta grieta se le da una parte de la historia y no otra, ¿no? Digo de un lado y del otro, ¿no? No estoy haciendo juicio de valor. Y el otro tema es la metodología, que obviamente, sobre todo en historia, ¿no? Profesores que se quedaron con la tiza del pizarrón y hoy tenés inteligencia artificial y tenés que cambiar claramente la metodología de poder traducir contenidos porque tenés que ser atractivo para chicos que prácticamente, lamentablemente, no leen o leen muy poco o tienen otra forma de lectura que tenés que encontrarle la vuelta más que para de entrar lectura, por la imagen, para entrar por el video, para entrar por otros lados que muchos profesores cuesta, es más complicado, lleva más tiempo preparar una clase de esas características que una clase tradicional. Sí, yo digo que más de lectura también es una manera distinta de enfrentarnos a los soportes, ¿no? Digamos, de absorber información. Es una manera... Sí, yo tengo la teoría de que se lee menos, ¿no? Que antes. Y completamente, no tengas duda. Mucho menos que antes. ¿Y los adultos también? Leen en otros soportes, es cierto. Están informados incluso, ¿viste? Que los chicos... Hoy por hoy mis hijos me dicen, sí, pasó tal cosa, tal otra. Sí que lo están, ¿Cómo te enteraste? Bueno, se enteran. Pero con otra profundidad. Ahora, claro, ahora leen mucho menos, ¿no? Yo tengo la biblioteca y me cuesta mucho
llevarlos que a los chicos. Se dedica mucho tiempo a los dispositivos. Claro. O sea, eso es un tema también que tienen otras formas de entretenerse. Mira, a mí me pasaba el otro día, la acompañé justo a mi hija, necesitaban una voz infantil para hacer una grabación, una locución. Y la llevé y me daba cuenta que, y ella es muy locuaz y le gusta y es muy artística, pero le costaba hablar claro. Hablar, modular, abrir la boca. Bueno, comprensión de texto, ¿no? Pero ni hablar, pero solamente la cuestión de leer. ¿Y por qué? Porque esto que decís vos, antes nosotros, cuando éramos chiquitos, íbamos al colegio, teníamos el día que tenías que leer en voz alta, ¿no se acuerdan? A mí me hacían leer en voz alta, que a mí me encantaba, pero a mucha gente le da mucha vergüenza, o le cuesta, o no sabe, o se traba. Y ese ejercicio mismo ya está totalmente con esto de los audiolibros, claro, y está totalmente pero desfasado. Ya los chicos ya ni leen en voz alta. Y me daba cuenta porque no abría la boca para leer. Le digo, tiene que entender lo que estás diciendo. Sí, no era un capricho, a ver, cuando nuestros padres o abuelos decían tenés que leer, digamos, la lectura es una manera de generar un mejor vocabulario, de poder expresarte mejor, de poder traducir una idea mucho mejor. No es un capricho tampoco, lean más porque lean más. Y tampoco lean cualquier cosa. Digo, hay cosas que están buenas para leer para determinada edad, otras que no. Pero digo, es un desafío doble, a eso iba con el tema educativo, ¿no? Bueno, y está bueno que haya concursos que tienen que ver con nuestra historia, eso también está bueno y es desafiante. Jessy, gracias, nos vemos estos días, Martín lo mismo, gracias. Nos reencontramos, por supuesto. Con ustedes nos reencontramos mañana aquí en la pantalla de TV a las 2 de la tarde como siempre y les seguimos contando todo lo que no se pueden perder de la agenda parlamentaria. Chau.